Hemos decorado nuestro estudio virtual con maquetas de cohetes, de naves espaciales, alguna escafandra por ahí y también algún traje de astronauta, porque tenemos con nosotros a Daniel Valverde. Bienvenido a Hombres de Negro. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer. Pues antes de entrar en este tema espinoso todavía, después casi de 50 años, después de sacar tu libro, Daniel, en la magnífica Desolación, la Odisea del Apolo 11 y los misterios de la Luna, te han empezado a llover enemigos. Sí, bueno, era de esperar, ¿no? Evidentemente, cuando tratas de luchar, ¿no? Y dignificar un poco también lo que es el mundo del misterio, ¿no? Porque de alguna manera el viaje del Apolo 11, ¿no? Y de la llegada del hombre a la Luna, también, bueno, ha sido reclamado, ¿no? En el terreno de los misterios, ¿no? Y bueno, cuando uno trata de analizar la Odisea del Apolo 11, y nunca mejor dicho, de lo que supuso la llegada del hombre a la Luna, y cuando uno profundiza, cuando uno indaga en todo ello, descubre que verdaderamente los apoloescépticos, que son este grupo de negacionistas, ¿no? Que siguen negando a día de hoy la llegada a esta proeza del hombre a la Luna, pues fundamentalmente se basan en argumentos que ya se discutían a finales de los años 70, es decir, de innovar no han innovado mucho, se siguen basando en los mismos argumentos y al contrario, conforme la tecnología y las nuevas misiones, ¿no? Las nuevas sondas como la Lunar Reconnaissance Orbiter, la LOR, ha ido aportando nuevas fotografías cada vez con mayor definición, estamos hablando prácticamente de medio metro por píxel de terreno. Pues todas esas teorías, algunas delirantes, que si quieres luego mencionaremos, pues se han ido desmenuzando, se han ido, bueno, pues apagando, ¿no? Por la propia, digamos, contundencia, ¿no? Del nuevo material revelado, ¿no? E incluso por agencias espaciales que no son la NASA, que evidentemente, pues, estarían, ¿no? Libre de toda sospecha. Y Dani, ¿qué fue lo que te empujó a escribir este libro? Pues mira, la génesis de este libro, digamos que se inicia cuando en mi anterior trabajo, en mi anterior ensayo, Se abren las puertas del sótano, donde recopilé 21 misterios de la primera etapa del programa. Pues este capítulo del expediente de Apolo 11 que lo dejamos apartado porque era demasiado extenso y quedó relegado, ¿no? Ahí al fondo de un cajón, de un archivo, de una carpeta de Windows y consideramos, entre Óscar Fábrega, que es el director de la editorial Guante Blanco, que ha hecho una magnífica labor con este libro, pues entre él y yo, pues miramos de rescatar este pequeño capítulo, ampliarlo, actualizarlo, darle pues una mayor extensión y al final todo eso ha cristalizado en este libro. ¿Y por qué? Ahora pues es el momento, ¿no? De lanzarlo. ¿Por qué es el momento de hablar del Apolo 11? Porque estamos prácticamente a las puertas de una gran efeméride, ¿no? Los 50 años, el año que viene se cumplen 50 años, medio siglo, de la llegada del hombre a la Luna y curiosamente este mes de octubre se ha estrenado hace poco la película First Man, El primer hombre, dirigida por Damien Chazelle, basado, por cierto, en un libro que no es nuevo, que ya existía, de Peter R. Hansen, donde él le realiza prácticamente una biografía, es muy extenso el libro, una biografía al primer hombre, ¿no? A Neil Armstrong, que fue el primer astronauta, el primer humano que pisó la Luna ya por el 1969. Una película que ha sido estrenada hace muy poquito, que en la taquilla, bueno, no ha funcionado creo que como se esperaban. ¿Tú la has podido ver y qué opinas de ella, si la has visto? Pues mira, yo te tengo que confesar que aún no la he visto. Sí que he leído el libro de Peter R. Hansen. El libro está muy bien, es muy extenso. La verdad es que la labor de síntesis tiene que ser bastante difícil, bastante dificultosa, porque el libro ya te digo que es bastante extenso, la biografía de Neil Armstrong. Bueno, yo por lo que he podido leer hay críticas bastante dispares, ¿no? Y no es una película para todo el mundo, pero sí yo, estoy seguro que para todos los amantes de la carrera espacial, para todos los amantes del cine pausado e inteligente, conociendo al director a Damien Chazelle, yo creo que va a ser una película, o que es una película absolutamente recomendable. Estoy absolutamente de ello y tengo pendiente ir a verla, que aún no he podido por diferentes circunstancias. Yo también tengo pendiente ese visionado y la verdad es que tengo ganas a ver con qué nos sorprenden.
Y vamos a entrar en la misión del Apolo 11 ya, porque creo que es lo importante, ya que para los apoloescépticos el Apolo 11 nunca llegó y por lo tanto todas las demás misiones posteriores es como si no existieran. Es decir, a ellas sí que no hay ninguna duda, esas ya ni existen. Pero vamos con la génesis, Dani. Sí. El 16 de julio de 1969 despega el Apolo 11 Sí. y el día 21 de ese mismo mes se produce ese alunizaje, bueno, la primera vez que el hombre pisa la luna, ese paseo lunar, con Neil Armstrong a la cabeza. También Edwin Aldrin, o Buzz Aldrin, como se le conocía, es el segundo hombre en pisarla. Y el piloto del módulo de mando se queda Michael Collins orbitando mientras sus compañeros recogen muestras, colocan la bandera de Estados Unidos, los demás artefactos que allí colocaron. Me separo del módulo. Este es un pequeño paso para el hombre. Y un gran salto para la humanidad. Y creo que fue el paseo lunar más corto de todas las misiones. Sí, sí, claro. Fueron 2 horas y media en total de exploración extravehicular, como se conoce. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, para que la gente, los oyentes vean la evolución de todos los proyectos Apolo, estaríamos hablando que en el Apolo 17, que tuvo lugar en el 1972, apenas unos 3 años después, fueron más de 24 horas de exploración extravehicular. Es decir, que cada vez se fue aumentando el tiempo de permanencia sobre la superficie lunar. Y hay que decir que se recorrieron kilómetros y kilómetros también de trayecto en rover, porque los 3 últimos Apolos eran misiones J y tanto el Apolo 15, 16 como 17 llevaban ya vehículos rover de exploración y se recorrieron muchísimos kilómetros sobre la superficie lunar. Es decir que para que los oyentes se hagan una idea de la evolución, efectivamente en aquella primera misión, Apolo 11, fue una misión básicamente de tanteo, ¿no? Donde se desplegaron durante esas 2 horas y media el instrumental LEASEP, que se conoce, que lo descargaron del módulo MESA, que descendió, que se bajaba, era como una especie de pupitre que una vez posado el Eagle bajaba en la compuerta y ahí estaba todo pues todos los instrumentos, ¿no? El instrumental para los experimentos de viento solar, sísmicos, todo lo que es, por ejemplo, también pues la propia televisión, ¿no? La SSTV y, por supuesto, algo muy importante, los retroreflectores láser que siguen allí, depositados en la Luna y que, siguen dándonos información, sobre todo de la distancia, ¿no? de la evolución de la órbita lunar. Por lo tanto, los reflectores láser siguen allí y es una de las evidencias más incontrovertibles, ¿no? De que el hombre evidentemente pisó la Luna. Una retransmisión que se realizó desde el observatorio Parkes en Honeysuckle Creek, en Canberra, Australia. Prácticamente fue seguida por 600 millones de personas alrededor del mundo. En España había mucha gente que no tenía televisión por aquella época, en 1969. Se dice que acudían a la casa del vecino, al bar, se reunía la gente para presenciar este alunizaje, a pesar de que en España era tarde. Y si no me equivoco, hubo problemas en el alunizaje, pero Neil Armstrong logró salvar los muebles, ya que tenía bastante pericia como piloto. Sí, sí. De hecho, fíjate en las pruebas, porque claro, todo eso es lo que no conocen en general el gran público y también los apoloescépticos o directamente no lo conocen o lo obvian intencionadamente, ¿no? Pero evidentemente Armstrong, para el que no lo sepa, eso en la película además de Damien Chazelle se ve. Armstrong casi fallece, tiene un percance muy grave durante una de las pruebas del módulo lunar, el Eagle. Tiene que eyectarse antes de que el módulo entre en caída libre y estalle, se haga 1000 pedazos se produce una gran explosión contra el suelo y él se eyecta salvándose por los pelos. Hay un vídeo incluso que capta ese momento, es decir, todo eso, lo que estoy comentando, está grabado en vídeo. Ese momento, pues realmente escabroso, ¿no? Cuando Armstrong logra salvar la vida en el último instante. Hay que decir que ellos entrenaron todas estas maniobras de aproximación, porque hay datos curiosos, ¿no? Fíjate,
el alunizaje suponía varios inconvenientes, ¿no? El primero de ellos es que se trata de un aterrizaje siguiendo reglas de vuelo visuales, es decir, no hay ningún tipo, sí que es verdad que hay una telemetría que nos va dando más o menos una altura, pero al final no tienes un ILS, no tienes una senda de planeo, es un aterrizaje, lo que se conoce, ¿no?, en el mundo de la aviación, puramente con reglas visuales. Por lo tanto, la misión se escogió una franja horaria muy determinada para que las sombras que proyectase pues, el sol en un determinado ángulo en el horizonte no dificultasen el oteo del terreno donde se iba a posar el Eagle. Todo estaba perfectamente medido. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el descenso aparece en la Polo Guide Computer, en el ordenador de a bordo, una extraña alarma, la 1202, que empieza a sonar y, claro, alarma a los astronautas porque aquella alarma, curiosamente, aquel aviso, el 1202, nunca se había producido antes. Claro, era una situación un poco de desconcierto. No sabían qué estaba pasando y parecía indicar que estaban siguiendo una senda de planeo errónea. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final pueden recurrir en Houston, en control de misión en Houston, a uno de los programadores del software, precisamente del Luminosity, que sí que sabía de qué se trataba aquello, qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? La alarma 1202 se activó porque hubo una incompatibilidad entre los dos radares de aproximación, uno el de alunizaje y el otro el de rendezvous, el del encuentro en la órbita lunar. Por lo tanto, hubo ahí un momento bastante complicado, ¿no? Pasado ese momento, cuando ya el propio Charles Duke da luz verde, hace una pequeña prueba de sí o no, que esto es muy propio en astronáutica, en aviación, y al final da luz verde para el alunizaje. Armstrong se da cuenta en aquel mismo momento que se estaban dirigiendo hacia una zona que no era la más indicada. Era una zona bastante escarpada. Fíjate que Eugene Cernan describiría aquella zona donde se estaba dirigiendo el Eagle años más tarde como lo más parecido a la piel arrugada de un anciano. Por lo tanto, claro, posarse sobre un terreno irregular sí que hubiera sentenciado prácticamente de muerte al Eagle al módulo lunar, porque luego hubieran tenido seguro muchos problemas a la hora de despegar. Entonces, lo que hizo Armstrong fue apurar el combustible para hacer un planeo, es decir, avanzar en horizontal sin descender demasiado para buscar una zona donde pudiera posarse el Eagle con mayor seguridad. Y así fue. Consiguió con 12 segundos, dicen algunas fuentes, prácticamente de combustible. Ya se había encendido la señal de bingo, quiere decir que era ya prácticamente un remanente de combustible lo que quedaba. Logra posarse con 12 segundos de combustible finalmente sobre el mar de la tranquilidad, ¿no? Sobre esa zona. Hay otras fuentes, te lo digo porque también hay un poco de controversia, ¿no?, en este mundillo. El propio Armstrong, por ejemplo, defiende ahora en la biografía de Peter R. Hansen que en realidad, porque parece ser que hubieran tenido hasta 50 segundos más de combustible, porque luego las calibraciones que hicieron del depósito, estudiando el depósito, parece que tenía más combustible de lo que luego se supo. Sin embargo, por ejemplo, Buzz Aldrin, en Magnificent Desolation, que es el título de su libro, autobiográfico también, sigue defendiendo que les quedaban a prácticamente 12 o 15 segundos de combustible antes de que el módulo lunar, o una de dos, o intentaran hacer una maniobra de eyección de emergencia cuando ya estaban a prácticamente 30 metros de la superficie, o, como sostiene Armstrong, de forma también más reciente, dice que si se hubieran quedado sin combustible a los 30 metros, hubieran de todas formas intentado planear sin combustible hasta una zona segura, ¿no? Pero como ves, fue un momento bastante difícil. Por cierto, en ese momento la telemetría, el control de la misión de los datos telemétricos estaban siendo recibidos exclusivamente por Fresnedillas y Robledo de Chabela en España. Todas las demás estaciones estaban a ciegas en ese momento. Ahí está esa ayuda española en esta misión del Apolo 11, que no nos tenemos que olvidar de ello. Absolutamente. Y te iba a comentar, las imágenes que se vieron no eran en directo, eran en directo entre comillas. Había una especie de bucle, ¿no?, en la emisión. Bueno,
Bueno, es normal porque, bueno, se habla por ahí de falso directo, realmente sí, pero claro, hay solo un segundo de dilación, es decir, es la distancia que tarda pues la luz en llegar, las ondas en llegar de la Luna a la Tierra. Hay que recordar que fue una misión en directo, digamos, si se tiene en cuenta o se obvia este segundo de dilación, porque directamente la cámara SSTV monocroma que se colocó sobre la superficie lunar estaba conectada con un cable que recorría la superficie lunar hasta el Eagle, hasta el módulo lunar, y el módulo lunar tenía una antena desde donde se emitía las imágenes para ser recibidas por Honeysuckle Creek, por Goldstone y por Parker, ¿no? Es decir, que estas serían las tres estaciones, sobre todo, que participaron en la recepción de las imágenes y que luego rebotaron, ¿no?, a todos los lugares del mundo, también pasando por Sydney, en algunos casos. Es decir, es verdad que había un segundo de dilación, pero no era, como se ha oído por ahí, un falso directo de unas imágenes en bucle o... No, era un directo, pero teniendo en cuenta que, claro, existe ese problema de la distancia insalvable de la física, ¿no? Y que las imágenes nos llegaron con un segundo y poco de dilación, ¿no? Bueno, la NASA quiso que fuera así precisamente porque para, digamos, minimizar, ¿no? Minimizar la posibilidad de que la gente, de que se comentara de que todo haya sido un montaje, ¿no? Por eso quiso realizar esta emisión en directo, ¿no? Hay que decir que no hay mayor prueba para contra los argumentos de los apoloescépticos que todos los datos telemétricos que fueron recogidos durante la misión, durante estos 4 días, desde la Tierra. Hay una página de un astrónomo aficionado, William Zekiel, que recoge todos los datos telemétricos que observadores y observatorios y aficionados recogieron de la evolución de la cápsula del Apolo 11 desde que despegó, desde Cabo Cañaveral hasta la llegada a la Luna, hasta la inserción en órbita lunar. Por lo tanto, todo eso deja un rastro, todo eso es rastreable y evidentemente eso es indiscutible. Hay datos telemétricos que confirman que el Apolo 11 realizó ese viaje, ¿no? Aquellos días de julio. Pero aún así, Dani, aún con esas, aparece una figura en la década de los 70, Bill Kaysing, que trabajó de 1956 a 1963 en una subcontrata de la NASA en Rocket Dyne, que se dedicaba al desarrollo y fabricación de motores para los cohetes, si no me equivoco, sí, que comenzó a investigar sobre el Apolo y publicó un libro en 1976 titulado We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna. Y a partir de ahí, todo lo que habían hecho en 1969 y las misiones posteriores del Apolo, parece que era todo un fraude. Pues sí, desde luego es un libro prácticamente, yo creo que fundamental, ¿no?, en esto de la conspiración lunar, el de William Charles Kaysing, de Bill Kaysing, el escritor de Chicago, que era un fan, por cierto, del motociclismo, era un hombre así, pues, muy renacentista, también era amante de todo lo que fuera la supervivencia en ambientes adversos, y este señor sorprende a todo el mundo. Bueno, estuvo en la Marina, como tú has dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, y él en 1976 publica este libro, We Never Went to the Moon, en coautoría en un principio con Randy Reid, y que evidentemente allí ya se esbozan, fíjate, los argumentos, el abecedario, podríamos decir, el ABCD de los apoloescépticos que siguen hoy dando la murga en las redes sociales. Ya Bill Kaysing lo exponía en su libro. Es decir, para él, como tú bien dices, todo fue un montaje, los alunizajes del programa de las misiones Apolo nunca sucedieron y, bueno, pues es el pistoletazo un poco de salida de toda esta trama del fraude lunar, que ya poco a poco va evolucionando, ¿no? y va adquiriendo nuevos engranajes, ¿no?, que incluso envuelven al propio Stanley Kubrick y, bueno, toda una serie de delirios que recientemente incluso acababan ya, la conspiración no ya ha mudado del papel, ¿no?, a YouTube, a la red de redes, y ya en YouTube pues aparecen ya incluso teorías delirantes y otros descubrimientos como el de una momia en la cara oculta de la Luna y disparates de este tipo. Vamos
con alguna teoría, con algunas de las teorías que plantean los apoloescépticos para negar lo que sucedió en 1969 y en las misiones posteriores. Dani, la bandera que despliegan en la Luna de Estados Unidos no puede ondear porque no hay viento, pero aparece ondeándose en las imágenes, en las fotografías. Sí, claro, es un efecto óptico realmente y a uno le da la impresión, ¿no?, cuando no sabe absolutamente nada, que la bandera está ondeando. Entonces, claro, la pregunta es evidente, ¿no? Tú lo decías, ¿cómo es posible que algo ondee, que es una respuesta, ¿no?, del tejido al impacto del viento, si en la Luna no hay atmósfera, si no hay viento, ¿no? ¿Cómo es posible que esa bandera esté ondeando, ¿no? Claro, ya muchos imaginarían a alguien con un cañón de estos o un ventilador enorme en un plató pues provocando esa ondulación, ¿no? Bueno, la verdad es que realmente el tema de la bandera, que es uno de los principales argumentos de los apoloescépticos, se rebate con bastante facilidad. Es decir, la bandera, para empezar, no era una bandera al uso, sino que tenía, si los oyentes se fijan en las imágenes que existen, tanto en las fotografías como en un vídeo que hay un vídeo que está grabado, ¿no? La escena está grabada desde el interior del Eagle, que por lo tanto en el interior del módulo lunar sí que había una cámara en color de la Westinghouse. Hay que recordar que la que está sobre la que grabó el paseo lunar, es decir, la que se colocó sobre la superficie lunar y que grabó también a Armstrong descendiendo por la escalerilla del Eagle, esa era una Westinghouse en monocromo. Se hizo esto primero por el tema del ancho de banda, para no colapsar y para que la emisión fuera fluida, se redujo incluso los puntos por píxel, es decir, los DPI se redujeron para precisamente no saturar el ancho de banda, ¿no? Y además tuvo que hacerse una conversión en directo de la señal para adaptarla al formato de la emisión comercial de televisión. Por lo tanto, fue compleja la emisión dentro de lo que cabe. Por eso se decidió que las imágenes de la superficie lunar fueran en blanco y negro, porque colocar una cámara en color sobre la superficie lunar hubiera supuesto un serio riesgo, como luego se demuestra durante el Apolo 12, cuando el propio Shepard, uno de los astronautas, la dirige contra el Sol y quema el visor de la cámara en color. Y bueno, pues se queda absolutamente... se quedan sin imágenes de toda esa misión por ese fallo, ¿no? Por ese fallo que realmente ya vaticinó el propio ingeniero, el que construyó estas cámaras, ¿no? Que podía darse esta situación, y así fue. Por eso Stan Levar escoge el utilizar una cámara en blanco y negro, que te lo digo porque es otro del argumentario. ¿Cómo es posible que las imágenes en vídeo fueran en blanco y negro si Stanley Kubrick un año atrás, en el 68, ya se estaba rodando, había rodado 2001 en un perfecto color? Bueno, evidentemente las razones son las que le estoy exponiendo. Además que una cámara en color convencional era muy, muy pesada y por el tipo de arquitectura era muy propensa a fenecer, es decir, a fallar por el tema de pequeños golpes, traqueteos y por el propio calor de la superficie lunar. Bueno, te lo digo todo esto porque en el vídeo que yo te digo se ve en color cuando están colocando la bandera y fíjate que la empiezan a zarandear. ¿Y por qué la zarandean tanto? Porque el regolito lunar, la capa de roca dura que está por debajo del polvo lunar, es muy dura y les costó muchísimo clavar la bandera. Es decir, se tiran prácticamente 15 minutos para intentar clavar la bandera porque no pueden, la zarandean. Y claro, cuando tú zarandeas algo, un trapo como ese, que además está sujetado por encima, era más bien como una banderola, porque por encima, en la parte superior, la bandera tenía como una barrita pequeña que la fijaba al mástil para que quedara extendida, porque corría el riesgo, al no haber precisamente viento, corría el riesgo de no extenderse del todo. Por lo tanto, lo que hicieron fue extenderla y colgaba de ese alambre, y al zarandearla con la propia inercia y al no haber atmósfera y al existir una gravedad tan pírrica, hay que recordar que hay 1/6 de la gravedad terrestre, pues la bandera se queda tal y como la inercia final la deja. Es decir, si en ese momento pues quedó un poco arrugada, pues es tal y como quedó.
Por lo tanto, es lo que podemos ver. Realmente no es que exista, no es que haya aire, no es que haya viento. De hecho, Mythbusters, el programa americano de los rompedores estos de destructores de mitos, realizan este experimento en una cámara de vacío, no de antigravedad, de vacío, que sí existen, y efectivamente el efecto es exactamente el mismo. Por lo tanto, pues es otro de los argumentos explicados, ¿no? Por cierto, la bandera del Apolo 11, un dato así curioso, es la única de las 6 banderas que hoy en día no está en pie sobre la superficie lunar. Hay un vídeo que el propio despegue del Eagle, que es filmado desde una ventanilla del módulo lunar, de la etapa de ascenso, pues se puede ver cómo al despegar, cómo el motor de ascenso al despegar, al emitir toda esa propulsión descomunal, 15.000 newtons, pues cómo empieza a moverse, a zarandearse, cómo se levanta el polvo lunar del alrededor, y esa bandera acaba en el suelo nada más despegar el Apolo 11. Las otras banderas se sabe además que están en pie porque la LRO, la Lunar Reconnaissance Orbiter, en el 2006 hizo unas fotografías espectaculares de las zonas de alunizaje de todos los Apolo, con una definición tan increíble que se pueden ver la sombra de la bandera proyectada, los pasos, los caminillos que siguieron los astronautas, las huellas, e incluso las rodadas de los rovers, que recorrieron prácticamente algunos de ellos decenas de kilómetros. Por lo tanto, un argumento tumbado, ¿no? Por lo tanto, ya hemos roto uno de esos mitos como los cazadores de mitos y vamos a ir a por otro, Dani. No se ven estrellas en el firmamento. Cuando una de las declaraciones de Yuri Gagarin, el piloto soviético, cuando estuvo orbitando en la Luna, dijo que las estrellas eran muy brillantes. Claro, y tiene una razón muy lógica, ¿no? Para todo aquel que conozca el mundo de la fotografía, ¿no? Él estaba en un entorno oscuro y efectivamente lo que podía ver a través de la ventanilla de la Vostok 1, efectivamente eran las estrellas muy rutilantes. ¿Qué ocurre en la Luna? Que esto no es así. El escenario, digamos, de visión es radicalmente distinto. Cambiamos ese entorno oscuro de Yuri Gagarin por una superficie absolutamente resplandeciente, muy, muy, muy iluminada, y que eso impediría que en las fotografías aparezca el cielo pues repleto de estrellas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando tratamos de captar unos puntos de luz lejanos en el cielo, con superficies tan brillantes y tan rutilantes en primer plano, tenemos que abrir muchísimo. Si queremos captar ese cielo, tendríamos que haber abierto muchísimo el obturador. ¿Y qué hubiera pasado? Y el tiempo de exposición, ¿qué hubiera pasado? Que se hubiera quemado absolutamente todo lo que hubiera en primer plano. De hecho, esas pruebas se hicieron y efectivamente ocurre lo que yo te estoy comentando. Para que la imagen en primer plano de los astronautas y de la superficie lunar no esté quemada, se ha de cerrar muchísimo el obturador, se ha de disminuir muchísimo el tiempo de exposición, y ese es el resultado, que cualquier punto lejano que no sea tan luminoso como la superficie ultra resplandeciente de primer plano, pues no se ve. Curiosamente, NVIDIA, aprovechando la arquitectura, el lanzamiento al mercado de la arquitectura Maxwell, hizo una recreación de una famosa escena en la que Aldrin desciende por las escalerillas, y también se comenta que no es posible que, estando a la sombra, ¿no? Digamos, a la sombra entre comillas del módulo lunar, es decir, a la parte sombreada, porque el Sol estaba en el lado opuesto, pues ¿qué ocurre? Que ellos decían que, claro, no puede ser que con una sola fuente de luz, Aldrin, prácticamente estando a la sombra, pues se le vieran los detalles del traje, las palabras United States, es decir, detalles imposibles. Claro, lo que no se tiene en cuenta es que la superficie lunar y el propio traje de Armstrong, que es el que está realizando la foto, sirven como pantallas perfectas de iluminación que reflejan la luz hacia todos los lados. Curiosamente, la recreación que hizo NVIDIA, hizo un modelado en 3D a partir de todos los datos de reflectancia, de luminosidad, del análisis de las superficies, concluye en una escena de CGI que es exactamente idéntica a la que se puede ver en las fotografías que lanzó Armstrong. Por lo tanto, esto nos dice que evidentemente los apolescépticos de nuevo no tienen en cuenta
los valores que tienen que tener en cuenta para llegar a este tipo de conclusiones. Por cierto, hace no demasiado, y todo esto también parece que lo obvian, ¿no? Hace no demasiado la sonda china Chang'e 3 deposita el rover Yutu sobre la superficie lunar y, curiosamente, tanto las fotografías del rover Yutu como las de la Chang'e, que tenían dos tipos de cámara, son exactamente idénticas y confirman que el cielo desde la Luna en esas fotografías se ve sin estrellas. En esas fotografías también aparece un cielo absolutamente negro, ¿no? Pues además otras dos derribadas, tanto las sombras y cómo se veían las palabras de los Estados Unidos, de USA, y demás detalles bien definidos, como la de estrellas, la no aparición de estrellas en ese cielo negro que se ve en la Luna. Otra de ellas, Dani, la cubierta de la cámara Hasselblad que se utilizó debería de haberse derretido en la superficie lunar. No, es otro argumento ridículo. Primero porque con los materiales que estaban fabricados era perfectamente, hubiera resistido el triple de temperatura que realmente se encontraron allí los astronautas. Eso para empezar. Los propios trajes de los astronautas tenían 21 capas de material que reflejaban el 90 y pico por ciento de la radiación que les llegaba. Las misiones, además, fíjate que esto tampoco casi mucha gente no lo sabe, se realizaron durante la etapa de luna creciente. ¿Por qué? Muy sencillo. Todos sabemos que en la Luna hay grandes disparidades de temperatura de la noche, que es la larga noche lunar, que dura unos 12-13 días, y luego da paso a un día, es decir, lo que sería el día terrestre en la Luna dura 28 días. Es decir, si estuviéramos en la Luna, el Sol tardaría 28 días en aparecer y esconderse. Claro, cuando el Sol impacta de lleno sobre la superficie lunar, estaríamos hablando de temperaturas que alcanzan los 200 grados centígrados, 150, 200 grados. En las partes oscuras de la Luna, es decir, cuando el Sol no está iluminando, estaríamos hablando prácticamente de 150 incluso grados bajo cero. En la cara oculta de la Luna sucede lo mismo, porque te lo digo porque a veces se habla de la cara oscura de la Luna como si siempre estuviera en penumbra. No, tiene exactamente los mismos ciclos que la cara visible. Lo que pasa es que por la rotación síncrona de la Luna, pues siempre nos muestra la misma cara, ¿no? Bueno, pues claro, fíjate, ¿en qué momento eligen para poner los pies sobre la superficie y que, claro, aquello no estuviera del todo tan caliente, ¿no? como podría estarlo, ¿no? Pues por eso se escoge, como te digo, la fase de luna creciente. ¿Por qué? Porque aterrizaron en una zona, y ya prácticamente en el Ecuador, que acababa de ser iluminada. Es decir, había estado en penumbra, en oscuridad, había estado fría y se estaba iluminando. Con lo cual era perfecto para que tampoco hubiera demasiada saturación de luz, por lo que te comentaba también antes del aterrizaje visual, y porque efectivamente la temperatura que tuvieron que soportar no era ni mucho menos tan extrema como muchos nos han querido hacer ver. Por esta razón por la que te digo, se escogió perfectamente esa ventana temporal en esos 28 días. Escogieron unas 16 horas, que eran las 16 horas perfectas por la inclinación del ángulo del Sol en el horizonte y por lo que te estoy comentando. Por lo tanto, no, la cámara nunca se hubiera deshecho. De hecho, fíjate, estas cámaras SSTV, como no tenían rollo físico, al contrario que las Hasselblad, las de fotografía, que sí que tenían sus carretes, ¿no? Que luego recuperaron y revelaron en la Tierra, las SSTV, las de vídeo, no tenían nada, no tenían ningún soporte magnético local, era tan solo la emisión, ¿no? Que se captó en los monitores de la Tierra. Bueno, pues esta cámara sigue ahí en la Luna. Es decir, el propio Armstrong dijo que todas estas dudas, ¿no?, sobre la llegada del hombre a la Luna se acabarían cuando alguien, ¿no?, un cosmonauta ruso, soviético, ruso o un astronauta chino o quien sea, pues aterrizara en aquella zona y encontrara la cámara y tantos otros objetos, ¿no?, que se quedaron allí, que fueron desechados por los astronautas para, evidentemente, aligerar peso para el despegue. Hablando de imágenes, de fotografías, en una de ellas, sobre una roca, aparece
la letra C. Sí, esta fotografía es una fotografía muy curiosa y la verdad es que cuando yo me hice eco de ella, la verdad es que a priori puede resultar incluso sugerente, ¿no? Porque evidentemente se ve, como tú dices, una roca, ¿no? Que aparentemente pues tiene una C en lo que es la superficie de la propia piedra, ¿no? Está en primer plano y de fondo pues se ve a un astronauta que es de la misión Apolo 16, por cierto, y se ve el rover que te comentaba que llevaron las 3 últimas misiones, se ve el rover y en primer plano una roca, ahí entre huellas, entre otras piedras, entre el polvo lunar, se ve una roca con una C. Bueno, curiosamente, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque los apoloescépticos se llenen la boca y esgriman esta fotografía como una prueba de que la C marcaría la disposición en un presumible plató, ¿no? Como pieza de atrecho que se marca con números y letras, ¿no? Su disposición en la escena, pues lamentablemente no. Hay que decirles que en la fotografía original que se puede encontrar, que es la S16-107-17446, en esa fotografía, en la original, no hay letra C. ¿Cuál es la explicación? Pues que posiblemente en uno de los revelados, quizá para alguna revista o para alguna publicación, se coló algún pelo que por la longitud yo creo que podría ser más bien de una pestaña y con la forma caprichosa de esa C que dio origen a este bulo, a esta leyenda urbana. Insisto, la fotografía original no tiene letra C. Y Dani, hay otro que he leído, otra de estas teorías conspirativas de los apoloescépticos, es referida a la altura de los saltos que dan los astronautas. Según dicen ellos, deberían de poder saltar unos 3 metros, gracias a la gravedad, como has dicho, 1/6, pero lo que se ve es que saltan muy poquito, como 50 centímetros solo, y que van caminando a una velocidad que también caminarían en la Tierra. Sí, no. Cuando uno observa detenidamente los vídeos, no hay manera humana y tecnológica, y no te hablo ya ahora, pues posiblemente sí, pero en los años 70, finales de 60, no había manera, ni haciéndolo a 10 frames por segundo, no había manera de replicar esa forma de caminar. Se ha hablado también, y te lo digo porque esto es algo que se comenta, ¿no? De cámaras antigravedad, que se grabó en una cámara antigravedad, ¿no? Y bueno, elaboraban toda una serie de teorías obviando lo más básico, que es que las cámaras de antigravedad no existen. Es decir, no existen. La única manera de simular algo parecido a lo que es ese estado de de casi ingravidez son lo que se llaman los cometas del vómito, los aviones del vómito, que son unos aviones que recorren un vuelo parabólico y que digamos que provocan, entre la velocidad, por una razón inercial, provocan una sensación muy parecida a los que van en él de ingravidez, porque digamos que ni están alejándose de la Tierra porque la gravedad los mantiene, pero llevan una velocidad tan grande que prácticamente tienen un momento inercial que tiende a que salgan despedidos, ¿no? Digamos que, claro, ¿cuál es la sensación que aquí podríamos en la Tierra experimentar muy parecida, ¿no? Pues cuando alguien se sube a una atracción de estas de caída libre, como el huracán de Port Aventura, es en ese instante en el que ni caes, ni vas hacia arriba, el que experimenta a alguien en un estado de ingravidez, algo que no es muy grato realmente, ¿no? Bueno, pues cuando se dice, no, esto se grabó en una cámara de antigravedad, es que realmente no se sabe de qué se está hablando. No existen las cámaras de antigravedad, existen las cámaras de vacío, pero ese es otro tema. Por lo tanto, los astronautas tuvieron un serio problema. ¿Por qué? Porque cuando en Cinder Lake, en Cinder Lake, en Estados Unidos se crea una zona, el Servicio Geológico de Estados Unidos crea una zona que intenta reproducir la orografía lunar. Prácticamente con explosivos consiguen crear 100 cráteres y un paisaje muy parecido al que se iban a encontrar los astronautas en la Luna. ¿Cuál era el problema principal? Que no había forma humana de reproducir lo que los astronautas se iban a encontrar, porque sobre la Luna solo habían aterrizado hasta hacía poco pues las Surveyor, las sondas, las Luna, ¿no? La Luna 9, que fue la primera la soviética en alunizar de forma suave. Es decir, no se sabía cómo un ser humano se iba a comportar en un entorno de esa gravedad. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió algo muy curioso, y es que les afectó la gravedad al sistema de equilibrio.
¿Por qué? Porque tuvieron problemas es decir, por falta de esa gravedad, de la gravedad terrestre, es un sexto de gravedad que se encontraron allí. Lo que ocurre es que perdieron la referencia incluso de la disposición de cabeza y pies. Y si te das cuenta, hay en algunas ocasiones que los astronautas parecen absolutamente desorientados. Es por esta razón, porque esta existencia, esta pírrica gravedad, les produjo este síndrome de desorientación que fue duro al principio, fue duro de asimilar porque evidentemente no estaban preparados para ello. Es decir, habían entrenado para algo aproximado, pero no para lo que se iban a encontrar allí. Y luego hay otro dato muy curioso. Tuvieron muchos problemas con el cable que unía la cámara SSTV, la de televisión, con el módulo lunar. Era un cable que, de estar tanto tiempo enrollado en una bobina, al transportarlo hasta la superficie lunar, al desplegarlo, y como no había prácticamente gravedad, el cable quedó sobre la superficie con los mismos tirabuzones, prácticamente con las mismas zonas arqueadas, y esto provocó más de un tropiezo de los astronautas porque no veían el cable, se había mimetizado incluso con el polvo lunar y no lo veían. Por lo tanto, hubo bastantes tropezones con este cable que les dio bastante la tabarra. Armstrong y Aldrin lo recuerdan e incluso, bueno, pues este cable, el cable provocó, como te digo, más de una caída. Por lo tanto, lo que me decías de si el salto tenía que ser mayor, no. El salto es como tenía que ser, es decir, un sexto de la gravedad terrestre. Sigue habiendo gravedad, es decir, los astronautas seguían sintiendo la atracción del suelo lunar. Es lógico, y no hay nada extraño en ello, ¿no? Y además, imagino, Dani, que siendo la primera vez que un ser humano está en la Luna, no se van a poner a experimentar Armstrong y Aldrin a dar saltos a ver hasta dónde podían llegar tampoco. No, lo que trataron es de buscar la manera más fácil para desplazarse por la superficie lunar. Posiblemente al principio sí que dieron algunos pasos, pero se dieron cuenta de que la forma más rápida y más, digamos también, que no supusiera tanto esfuerzo, porque esa es otra. Hay que decir que en la Luna los trabajos sobre la superficie lunar, con esa gravedad, con esa pírrica gravedad, también implicaban un sobreesfuerzo para el corazón, que tenía que bombear la sangre a las piernas con mucha más dificultad y al retorno. Es decir, que los astronautas se fatigaron, sobre todo en la labor de recogida de material lunar, prácticamente 20 kilos que recogieron de rocas. Los astronautas se fatigaron muchísimo sobre la superficie lunar, y a eso puede responder el aumento de pulsaciones por minuto que luego en otros documentales como Mirlo Rojo se achaca a que pudieron ver algún tipo de naves y humanoides, ¿no?, de superficie lunar. No, puede ser más bien eso, ¿no? Ese síndrome que te estoy diciendo que afecta realmente al corazón. La Luna castiga a nuestro corazón. Por lo tanto, evidentemente la Luna no es un medio, es un medio hostil, y ellos se adaptaron en aquel momento al medio de locomoción que más les era más favorable. Y Aldrin lo ha dicho muchísimas veces. Él se dio cuenta que saltando como un canguro, como un pequeño canguro, dando saltos pequeñitos y cortos, era la manera más fácil de desplazarse y de fatigarse lo menos posible. Hay que decir que, bueno, pues en la Luna se hicieron muchísimas pruebas, y una de ellas fue también incluso la de las pisadas, ¿no? Cómo afectaba, por ejemplo, la pisada, el impacto de la pisada y cómo quedaba marcada la huella. Es decir, hubo muchas pruebas sobre la superficie lunar y bueno, muchas caídas y muchos contratiempos, ¿no? Eso demostraría además que no fue ningún montaje. No hay manera humana de replicar esas caídas y esos encontronazos y esos saltos que no se pueden grabar en otro lugar, que no sea un medio con un sexto de la gravedad terrestre. Y para mí, una de las cosas también más importantes y que no podemos pasar por alto es que después de producirse este alunizaje, de esta llegada del hombre a la Luna, en plena Guerra Fría,
entre Estados Unidos y la Unión Soviética Sí, no tuvo ninguna duda de que esto se había producido. claro. Porque si hubieran tenido alguna sospecha, hubieran contraatacado, eso seguro. Sí, sí, claro, está clarísimo y evidentemente los soviéticos, digamos que, fíjate, hay mucha gente, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que define la carrera espacial como una carrera en la que los soviéticos ganaron prácticamente todas las batallas, pero finalmente fueron los americanos los que ganaron la guerra, ¿no? Es un buen símil. Curiosamente, fíjate, incluso se sospecha que la Luna 15, que es una misión que fue lanzada 3 días antes que el Apolo 11 y estuvo revoloteando por allí. De hecho, fíjate, esta sonda, la Luna 15, es un dato que muy poca gente sabe, fue divisada por los propios astronautas, por Armstrong y Aldrin, y no supieron realmente de qué se trataba. Para ellos realmente fue un ovni aquella observación, porque era algo que estaba por allí pululando, no se sabía muy bien qué era, y luego resultó ser la sonda Luna 15 que fue lanzada. Unos dicen que en un intento un poco de eclipsar la hazaña, otros incluso dicen que pudo lanzarse a modo prácticamente de espionaje, lo cual no tampoco tiene demasiado sentido. Pero bueno, es un dato bastante curioso, ¿no? Hasta el último momento la Unión Soviética estuvo, digamos, siguiendo muy de cerca y nunca mejor dicho a las misiones Apolo, ¿no? Y evidentemente todo el mundo sabía que los americanos lo habían conseguido. Eso sí, fíjate, su logro, como te digo, fue gracias a muchos de los logros soviéticos. Por ejemplo, lo comentaba antes, la Luna 9, que alunizó por primera vez de forma suave sobre la superficie lunar, demostró y dio información a los propios estadounidenses de la compactación del terreno, del peso que soportaba el terreno, porque tampoco se sabía. Incluso había ingenieros que hablaban de arenas movedizas que se iban a encontrar los astronautas del Apolo 11 cuando se posara allí el Eagle, que no era un terreno compacto, que aquello se iba a deshacer. Bueno, Luna 9, por ejemplo, demuestra que es un terreno apto para el alunizaje. Es decir, hubo muchos éxitos, la carrera soviética es muy larga, sería ahora complejo también enumerarlo, ¿no? Desde Sputnik, Yuri Gagarin, Leonov, que fue el primero en dar un paseo lunar, luego todas las estaciones espaciales como la Soyuz. Es decir, la carrera soviética ha tenido grandísimos logros, pero efectivamente, y yo siempre lo comento, ¿no? Al final, unas disputas políticas en el seno de la Unión Soviética que entre científicos más allegados a Khrushchev y a científicos menos allegados, lo que casi siempre ocurre en esto de los amiguismos no políticos, pues al final dieron al traste con la labor de Korolev, de Chelomey, y al final se apostó, fíjate, por un cohete, el N-1, que perdió la batalla clarísimamente contra el Saturno V de von Braun. Y ese fue el momento en el que la carrera espacial americana adelanta a los soviéticos. El triunfo de Saturno V sobre el cohete N-1, que supone un fiasco total, por lo que te digo, porque se desarrolla ya en un ambiente de pugnas internas, con un entramado político ahí de fondo que hace diversificar los programas soviéticos. Hay demasiada gente fabricando en proyectos, implicada en proyectos muy distintos, en cohetes muy distintos, y al final todo eso se divide, digamos, el poder, los medios, y al final da con el traste pues hasta aquel entonces prácticamente impecable carrera espacial soviética. Como tú bien dices, no solo los soviéticos seguían de muy de cerca las misiones Apolo, sino que, como te digo, observatorios, astrónomos de todo el mundo, observadores aficionados, recopilaron y recogieron con su instrumental los datos telemétricos de la misión, e incluso, yo siempre lo digo en el libro, ¿no? Cualquiera que en aquel momento tuviera un telescopio lo suficientemente grande y potente y supiera dónde mirar, hubiera visto sin duda ese rastro de la misión Apolo 11. Estoy seguro, Dani, de que has disfrutado escribiendo este libro en la magnífica desolación, la odisea del Apolo 11 y los misterios de la Luna. A mí me parece una historia apasionante y también he disfrutado escuchándote hoy aquí, rebatiendo esas teorías, esos aspectos que los apoloescépticos
siempre están repitiendo desde los años 70, desde mediados de los años 70, que prácticamente siguen siendo los mismos hoy en día, y hay muchas cosas pues que, como has dicho, bueno, todo se puede tumbar, todos esos aspectos. Y fíjate, Alberto, que no quiere decir, y yo soy un gran defensor del misterio, y no quiere decir todo esto que en la Luna no haya misterio. Ojo, lo que pasa es que lo que no podemos tragarnos son mentiras, muchas de ellas malintencionadas, con estrambóticas historias de estructuras artificiales en la cara oculta de la Luna, la historia de Alan Davis, que también comentó en el libro, de otros que han dicho que han visto, que han encontrado estructuras artificiales en la Luna, en la cara oculta de la Luna, cuando la cara oculta de la Luna, fíjate, desde el 1959, la misión Luna 3, ya recibimos las primeras fotos de la cara oculta de la Luna, que parece que sea algo inexplorado, y es absolutamente falso. Es decir, sabemos prácticamente, conocemos hasta el último detalle de la orografía de la cara oculta de la Luna. Es decir, vamos a ver, centrémonos en los misterios que sí perviven en la Luna. Las famosas efectos de lunares transitorios, el fenómeno lunares transitorios, esas luces que aparecen y no se sabe muy bien a qué se deben. Es uno de los misterios que se siguen investigando hoy en día, ¿no? Arling Roth, por ejemplo, elaboró un gran estudio sobre estos efectos lunares, estos fenómenos, efectos lumínicos transitorios, ¿no?, que se dan sobre la superficie lunar. Aldrin y Armstrong, lo comento también, creen ver un ovni durante la misión, un ovni que cambia de forma. También lo reflejo en el libro. Esto es un episodio que existe realmente. Es decir, hay muchísimos misterios que la Luna sigue albergando, y sobre todo yo me quedo con el misterio que entronca de alguna manera, o que nos afecta, digamos, de alguna manera más interna o interior, ¿no? Si quieres, más mística, que es el cambio de perspectiva, el cambio incluso en sus vidas que sufrieron, que experimentaron aquellos hombres, aquellos astronautas que a través de esas 6 misiones, Apolo, también en los anteriores proyectos Gemini y Mercury, experimentaron prácticamente una catarsis espiritual, una epifanía cósmica al ver nuestro globo terráqueo desde la superficie lunar, y al verlo allí, ¿no?, azul, engullido por esa oscuridad cósmica casi Lovecraftiana, y que de alguna manera transformó sus creencias, sus vidas, y nos recordó que posiblemente el cosmos sea nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo de exploración, descubrir quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que somos unos seres muy minúsculos, ¿no? Pisando, como dijo el propio Eugene Cernan en un documental de Netflix, por cierto, The Last Man on the Moon, dijo que él, cuando pisó la Luna, fue el último hombre en pisar la Luna, Eugene Cernan, a bordo del Apolo 17, dijo que para él aquello fue como estar prácticamente en el porche de Dios. Es decir, tuvo una conexión, como el propio Edgar Mitchell, con una inteligencia superior, con algo que incluso le habló. Algunos escucharon sus propias palabras que identificaron con las de Dios, y yo prácticamente me quedo con eso, ¿no? Hay mucho escrito, y hay un libro que recomiendo que se llama Lunáticos, en el que se habla de las experiencias que vivieron esos astronautas que regresaron absolutamente siendo otras personas. Dani, las puertas de Hombres de Negro están abiertas para ti, para cuando quieras volver y para hablar de estos episodios, porque cuando en los últimos días he estado leyendo cosas, me ha parecido algo increíble, cómo volvieron, como tú dices, transformados completamente, o la gran mayoría de ellos, después de estar allí arriba. Y todavía lo que vieron, lo que sintieron, solo ellos mismos lo saben. Por lo tanto, Dani, cuando quieras, hablaremos de esos misterios de la Luna aquí en Hombres de Negro. Pues será un placer.